Señoras, señores, les recordamos que deben mantener en silencio sus dispositivos móviles. Las jornadas van a continuar. Otra vez. Esta es la mesa de las conclusiones. Los aquí presentes, Elisa Sanz, Margot Zatasak, José Luis Raimon, Kurt Allen y yo, soy Kerne Jiménez, fuimos convocados por el Centro Dramático Nacional porque se quería dedicar un espacio y un tiempo a las disciplinas de la plástica teatral. Se nos llamó para que planteáramos ideas de cómo hacerlo. Debatimos a lo largo de muchas reuniones, me corregís si me digo algo, ¿no? Debatimos a lo largo de muchas reuniones cómo, en qué sería mejor emplear aquella gran oportunidad. Qué era lo que como escenógrafos más necesitábamos, qué queríamos los artistas plástico-escénicos contar al mundo, y hubo debates. Se querían contar, resolver, denunciar y compartir muchísimas cosas con respecto a cuestiones técnicas de la profesión y otras artísticas en torno a lo espacial y al drama. Por eso, al final se decidió hacer un congreso o jornadas de plástica teatral, que es como se han llamado al final, en las que se formularan todas estas cuestiones para poner en común nuestras preocupaciones, éxitos, demandas y formular otras preguntas nuevas. Cada uno de ellos, de estos escenógrafos, ha moderado y dirigido una mesa con invitados a los que les han formulado preguntas. En el arte se formulan preguntas, pero no hay muchas respuestas. No hay respuestas 100% fiables ni verdades absolutas. Y las respuestas siempre llevan a preguntas nuevas. Por eso ahora voy a lanzarles a estos 4 escenógrafos grupos de preguntas que son preguntas que he recogido derivadas de sus mesas de debate. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por Kurt. No me tienes que contestar, te voy a lanzar grupos de preguntas, no me tienes que contestar específicamente a cada pregunta, sino un poco en general y que sirvan de recordatorio para lo que se ha hablado en tu mesa y también de recordatorio para los asistentes. Entonces voy. ¿Puede la plástica ser un punto de partida para una puesta en escena? ¿Hemos experimentado suficiente con un teatro de la imagen? ¿Están estas reflexiones pasadas y manidas? Bien. ¿Se me oye? Sí. Yo sí te digo. Tengo que romper el hielo con una primera pregunta. Fácil. Fácil. Bien. Lo primero que quiero decir es agradecer a Ikerne, que la he visto en todas las mesas arriba con su bebé de 2 meses y medio y de verdad, chapó. Gracias. Porque ha estado en todas las mesas arriba cogiendo apuntes. Enhorabuena. Bueno, la plástica, puede ser la plástica. Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que parece que como escenógrafo estoy ahí
poniendo el dedo en que la plástica que tiene que ser el punto de partida para una puesta en escena. Lógicamente, esto no es así, era un poco una excusa para ver si podemos partir desde otro sitio, ¿no? Y también dentro de un marco de un teatro experimental. Sabemos todos, trabajamos dentro de unos formatos y como escenógrafos lo que estamos buscando es si también podemos participar en otro tipo de trabajos experimentales, ¿no? Y por eso la pregunta de si podríamos partir de la plástica, entre comillas, para una puesta en escena. Yo creo que esto deriva más bien a buscar otros modelos de encontrar esos dispositivos de arranque que pueden ser, como Mónica Runde, por ejemplo, dijo en otra mesa, nos juntamos todos y a ver lo que surge. No, pues lo mismo con la plástica, a lo mejor. Es más bien buscar otro modelo de arranque, ¿no? Para una puesta en escena, ¿no? O para una representación. José Antonio Sánchez ayer, por ejemplo, hablaba de un ejemplo para esta pregunta. Hablaba de Roger Bernard. Bueno, por cierto, José Antonio, no sé si estás ahí, enhorabuena, porque juegas en otra liga. No sé si estuvisteis ayer escuchándole y era impresionante. Bueno, sacó el tema de Roger Bernard, no sé si os acordáis, que partía en esto que él llama el contradispositivo político, sacó el ejemplo político festivo en la Casa de la Moneda en Chile, que se hizo una maqueta y se empezó a llevar por toda la ciudad, ¿no? A un barrio. Bueno, pues este era uno de los ejemplos, ¿no? de una propuesta plástica para una representación. No sé si veo alguna tontería, José Antonio. No sé, ¿está aquí José Antonio? No. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Yo más bien lo decía en un entorno más institucional, ver si realmente pues, nos podríamos juntar los escenógrafos y partir pues, de un elemento plástico, no un elemento plástico, puede ser una idea. Y ver a dónde surge, invitar a un dramaturgo. A ver, esto no es excluyente a la palabra. A ver, yo creo que es que cuando hablamos de esto se nos tilda de excluyentes a la palabra. Esto creo que no es el tema. No sé si contesto a esta primera pregunta. ¿Sigo? Pues la segunda, no sé... ¿Quieres que te repita? Bueno, sigue. Hacemos más ¿sigo? dinámico así. Yo creo que has contestado Luego, así en vale. general sí. Elisa, los escenógrafos ya estamos reconocidos en la ley, la que se refiere a los derechos. ¿Nos hemos enterado? ¿Por qué no nos hemos enterado, si es que no? Bueno, recuerdo un poco lo que se dijo en la mesa que moderaba. Según el artículo 10, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro. Los escenógrafos, por lo tanto, somos autores de nuestras obras. Hemos hablado de dos realidades en la escenografía en estas mesas: la realidad y responsabilidad profesional del escenógrafo y la realidad y responsabilidad del escenógrafo como creador. En la primera tenemos la obligación de trabajar en equipo para un fin último, que es la puesta en escena, y tenemos el derecho a la autoría de nuestra creación en una obra final en colaboración o conjunta. Tenemos la obligación de dignificar y hacer respetar nuestra profesión cada día y exigir como coautores el derecho a recibir lo que nos corresponde ética y moralmente. En nuestra realidad como creadores tenemos la posibilidad de generar nuevas dramaturgias y ser dispositivos, como decía José Antonio Sánchez, para nuevas manifestaciones escénicas, ya que tenemos la obligación creadora de implicarnos con nuestra sociedad. ¿No nos hemos enterado? Nos estamos enterando y eso es lo importante. Y por eso estas jornadas son importantes. Sí, por eso y que hablamos aquí. es importante. Y una vez que nos creamos nuestra condición de coautores,
creo que podremos aportar mucho más a las puestas en escena. Es nuestra obligación transmitir que una puesta en escena es la unión de varias autorías. Me llamó la atención en la presentación de don Galán que hablaban que en este número se trataban a los escenógrafos y que ya se habían hecho demasiados estudios teatrales sobre textos dramáticos y que ahora les importaba más estudiar las diferentes puestas en escena, por ejemplo, de un mismo texto dramático, para ver las diferencias reales y de estilo y creadoras que había en cada propuesta. Es el ejemplo más evidente de que cada puesta en escena es una obra de arte en sí misma y única. Sí, aquí nadie dudamos de... ¿no? Pero a veces no, Sí. tenemos que juntarnos para volver a decirnos las cosas. Bien, Margarita. ¿Qué espera un director de un escenógrafo? ¿Cómo se relacionan estas dos figuras? ¿Está el director mirando a un creador? Esta es una pregunta muy importante porque la verdad es que de la relación entre el director de escena y escenógrafo depende el resultado final. Ahora, es muy difícil contestar tajantemente porque cada director, cada escenógrafo puede tener un poquito otra idea. Por eso yo a esta pregunta quería contestar de punto de vista mío y de mi experiencia, lo que me ha tocado en la vida profesional. Yo creo que es muy, muy importante, pero creo que el director lo que más necesita del escenógrafo es dialogar, porque yo lo que entiendo es en la primera fase de la creación de la idea del espectáculo, el director puede lanzar su idea al principio, pero luego si tiene buena relación con el escenógrafo empieza una especie de ping-pong de ideas y entonces empezamos a enriquecer unos a los otros con una consecución de detalles, de ideas nuevas que luego las seleccionamos y realmente en esta buena relación, que tampoco es muy frecuente, para entenderse también, pues de esta buena relación yo creo que puede salir un interesante resultado final. Ahora, es muy difícil entenderse muy bien entre el director y el escenógrafo. Esto pasa un poquito como en la vida. En la vida, en la pareja, pues si nos entendemos muy bien, pues todos felices, pero si no, ya sabemos cuáles pueden ser consecuencias, ¿verdad? Entonces, compenetrarse bien, tener parecida idea, parecido punto de vista al proceso creativo del espectáculo, conocerse como personas humanas un poquito, saber hablar. Esto no es tan fácil, no con todos sabemos hablar de la misma manera, ¿verdad? A veces conocemos a alguien a quienes no hemos conocido nunca y de repente sale una conversación que puede no acabar en 2 o 3 horas. Y otra vez, los dos somos inteligentes, empezamos a hablar, pero pasados 15 minutos ya se termina el tema y no se sabe cómo continuar, ¿verdad? Entonces, el director, hay diferentes maneras, seguramente, por parte de los directores, cómo buscan a un escenógrafo para su trabajo, para el trabajo en común. Algunos directores encuentran su pareja, porque hay que ser pareja durante el proceso creativo, con todo lo mejor que contiene esta palabra. Y entonces se compenetran, se apoyan mutuamente, se entienden perfectamente y todo realmente al final aporta mucha satisfacción. Nosotros, escenógrafos, no somos creadores solitarios, dependemos de mucha gente por el camino del proceso creativo.
En el proceso artístico, pues son nuestros los más próximos creadores, amigos, colaboradores, aparte del director, pues coreógrafo, actor, figurinista, si no somos a la vez figurinistas también, etc. Y luego pasamos a otra fase, a la fase de realización, lo que hemos inventado y cerrado en una idea. Y nosotros, por nuestra parte, como escenógrafos, hemos dado respuesta plástica a la idea intelectual que apareció por parte del director y luego trabajada con el director también, nosotros con el director. Carita, conclúyeme un poquito. Sí. Conclúyeme para terminar, para pasar a otra pregunta. Vale, muy bien. Pues entonces yo pienso diálogo, entendimiento, respeto y no mucho más. Muy bien. ¿Vale? ¿Puedo hacer un inciso? En mi mesa justamente estaba el arquitecto escenógrafo Juan Ruesga y él creo que varias veces en mi mesa hablaba de los equipos estables, lo sacó 2 o 3 veces. Hablaba de los equipos estables, que de ahí realmente salían productos luego realmente que funcionaban bien, ¿no? Entonces se puede hacer extensivo, yo creo, el trabajo no solo entre el director y el escenógrafo, es decir, realmente yo creo que pues todo el equipo, realmente un equipo estable, esto es lo que Juan una y otra vez apuntaba en mi mesa, por ejemplo, Claro, ¿no? De porque que de ahí esa era salían la productos, confianza, creaciones realmente potentes. De hecho, lo vemos en el teatro, se van juntando equipos claramente, ¿no? No sé, Alfredo Sanzol, Alejandro Andújar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos muchos Decía que ejemplos, ¿no? ahí es porque se da la confianza, ¿no? No lo hemos dicho mucho, pero es fundamental para el trabajo en equipo. Respeto y confianza. Casi lo Confianza mismo. y mismo lenguaje. Pero yo lo haría extensivo no solo a los equipos. Es decir, al final esto lo sacó Carles Alfaro, que empezó no sé en qué año en Valencia a montar el MoMA, y hablaba como una cierta añoranza de ese proyecto donde tenían su propio espacio, su equipo, ¿no? Y de donde realmente salían productos interesantes y donde tienes muchas veces, claro, si es una iniciativa privada, muchas veces tienes problemas y para salir adelante y sucumbe, ¿no? Pero si, bueno, yo pongo siempre el ejemplo de Robert Lepage con Ex Machina, es que de ahí tienen realmente un marco para que salgan creaciones que luego nos sorprenden, pero es que a veces tienen varias semanas para sacar una cosita para que funcione perfectamente y se pueden permitir el lujo de experimentar, de hacer lo que hemos hablado antes, de partir quizás de otro punto de vista, no solo del texto, como estamos acostumbrados. Cuidado que yo soy alemán y vengo de la dramaturgia de Lessing y soy el primero que hace trabajo de mesa, ¿vale? Que no nos entendamos mal. Bien. Bien, Raimon. Sí. Director. ¿Cómo trabajas cuando eres director y creador plástico a la vez y cuando eres solo el escenógrafo? O sea, ¿qué diferencia hay? Cuando haces la dirección y la escenografía, las dos cosas, y cuando solo haces la escenografía. Bueno, primero me interesaba mucho en la mesa que tuvimos ayer la relación de otras figuras que trabajan dentro con el espacio dentro de la escena, como en el caso de la dirección, de los dramaturgos, de los iluminadores, los de los audiovisuales, incluso hasta el figurinismo forman parte de lo que era la escenografía. Entonces, todo eso, como siempre, son elementos que de alguna manera la gente que me conoce desde hace muchos años, para mí siempre han ido unidos. Es decir, muchas veces es como un cuadro, yo no veo al personaje, yo veo al personaje, dónde está colocado el personaje, qué color tiene el personaje y qué historia está contando ese personaje dentro de lo que es ese cuadro. Por lo tanto, muchas veces incluso yo a la escenografía, por decir así, puramente dicha, he llegado desde la dirección de escena, porque yo dirigía a personajes que deambulaban en el escenario porque yo vengo de las artes plásticas. Es decir, que cuando tú trabajas de las artes plásticas, lo mismo que estás pintando, haciendo una escultura, haciendo un videoarte, cualquier acción tuya, personal, lo pasas al escenario y el escenario necesitas que esos personajes trabajen casi como una obra
particular. Es decir, no son marionetas, aunque de alguna manera todos sabemos que Gordon Craig ya sacó el famoso Tratado de las Marionetas, donde los actores tenían que estar en el escenario como una composición. Que eso es una cosa que yo sigo trabajando en la RESAT y en los cursos que doy con los alumnos, y muchos me conocéis, el actor en el espacio, es decir, el cuerpo en el espacio, y que cómo transmiten, los cuerpos en el espacio tienen de transmitir las reglas plásticas en escena. Eso es otra pregunta que salió en tu mesa, ¿no? Vale, ¿Es el actor un elemento escenográfico? Sí, completamente. Lo que pasa es que tienen que ser conscientes de cómo deben componer en el escenario, aunque muchas veces la dirección del montaje les diga dónde se tienen que colocar. Bueno, vamos a seguir con Kurt. Te toca otra vez. Te lanzo varias. ¿Somos suficientemente multidisciplinares? ¿Son posibles nuevas metodologías de creación en equipo, trabajo en red entre iguales o trabajo piramidal? ¿Están los sistemas de producción preparados para otras metodologías? Bueno, respira. Multidisciplinar. A ver, yo creo que los escenógrafos somos bastante multidisciplinares. Yo creo que no está el tema ahí, y esto salió en mi mesa también, creo que el tema está en la transdisciplinaridad, interdisciplinaridad entre todos los componentes que realmente hacemos la creación del hecho escénico, ¿no? Está ahí el tema. Entonces, aquí es donde vienen los nuevos métodos de creación, por así decirlo, ¿no? Es decir, claramente se habló en mi mesa de que no a la jerarquía, es decir, claramente un modelo horizontal, ¿no? de cooperación y de buscar en el trabajo conjunto esa creación, ¿no? Eso se habló mucho en mi mesa. ¿Qué significa esto? Que el director de escena tradicional, ese ojo que lo mira todo, ¿vale o no vale? Claro que vale, es decir, estamos creando así ahora mismo el teatro, ¿no? Pero sí, yo creo que, y hablando con Alicia Blas, que estaba en mi mesa, desde la RESAT, y en estos proyectos finales, Raimon, que estáis haciendo ahora mismo, que me contasteis un poco, pues se está elaborando nuevos procesos con diferentes medios, ¿no? Y donde no hay un ojo dominante, por así decirlo, y salen propuestas muy interesantes, performativas, se acercan al happening sin duda, ¿no? Sí. Bastante, de hecho. Bueno, dentro del campo experimental, ¿no? Es decir, esto no podemos proponerlo como el modelo para el teatro institucional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los productores? En mi mesa saltó un productor, un poco casi de uñas, diciendo que los escenógrafos que no nos acoplamos a la producción porque hacemos escenografías megalíticas y no hacemos viable un proyecto. Bueno, esto es discutible. Yo creo que los escenógrafos actuales miramos muy mucho en que una producción, o yo por lo menos en mi caso, lo primero que pregunto es qué medio tenéis para ir de gira, porque es que en este país esta es una realidad. Hay que ir de gira y esta es una realidad que viene de la producción y los escenógrafos nos acoplamos a ella, es decir, no somos los malos de la película, creo. Que en mi mesa saltó alguien un poquito en este sentido que no... ¿Se acoplaría la producción a nuevos modelos? Esta es la pregunta, ¿no? Vamos a echarles el órdago, que a ver si se mojan ellos también un poquillo, ¿no? Y nos asustan con propuestas nuevas, ¿no? Es decir, vamos a no ponernos a la defensiva, sino vamos a ver primero, ¿no? Tampoco es que no hay que echarlo directamente a la basura, la idea de nuevos proyectos, ¿no? de nuevas propuestas, por parte de la producción, digo. No sé si he contestado, la verdad. Sí, un montón. Elisa, creo que lo has dicho antes, pero te voy a repetir un poquito para que nos recuerdes. ¿Cómo debemos de defender nuestros derechos como artistas en el día a día? ¿En el día a día? Sí. Esa es nueva, esa no me había escuchado.
En el día a día haciéndonos valorar. En el día a día, sin que nos dé vergüenza pedir, por ejemplo, que nuestro nombre esté en un cartel, porque el cartel de la obra es tu trabajo y tienes derecho a estar en ese cartel, aunque parezca frívolo, no es frívolo, es tu derecho como autor y como partícipe de esa puesta en escena. ¿Cómo podemos luchar? Pidiendo que se nos hagan contratos artísticos y que no nos traten como si compras un telón, que me das una factura y ya te pagaré. Pidiendo a las instituciones que nos respeten como artistas y no como un producto o como a una persona que ejerce un trabajo X. No, estamos creando. En el día a día tenemos que exigir respeto y demostrarlo. Tenemos la obligación de ser buenos, de ser cojonudos y de darlo todo por el proyecto. Y tenemos el derecho de que se nos reconozca. Legalmente el derecho está. La Ley de Propiedad Intelectual española está claro que nos acoge. Lo que no tenemos es una empresa de gestión que nos gestione y que nos pueda defender. Porque no se trata de economía, que también, sino de dignidad, ¿no? De dignidad como artista. Lo que pasa es que tenemos que empezar a luchar y a exigir que estos monopolios de gestión demostrar que son ilegales. Porque si estoy en la ley, ¿por qué no estoy en tus estatutos? ¿Por qué no me puedes gestionar? ¿Por qué no me puedes defender si soy creador? Y lo dice la ley. ¿Por qué tú no puedes darme de alta como escenógrafo? Si lo soy. Y luego lo que decía Monse ayer, ¿no? ¿Por qué estoy cediendo unos derechos que ya tengo? Que no te, claro. Claro. Porque No, me haces decís que firmar no tengo en un derechos contrato. Yo esto me lo he preguntado siempre. Es decir, cada vez que firmas esto es como cedes estos derechos y cedes esto y esto y esto. Pero Estamos luego cediendo derechos que... Hay cosas más graves, como por ejemplo que el fotógrafo que fotografía tu espectáculo y tu obra tiene derecho sobre esa fotografía y tú no la puedes usar. No, como a mí me ha pasado la semana pasada esto. Sí, a mí también. Bueno, yo tengo espectáculos que no tengo documentados porque no tuve tiempo de fotografiarlos y nadie me da las fotos. Ni el teatro, ni el fotógrafo, ni absolutamente nadie. Están fotografiando, bueno, porque el fotógrafo algo sí que tiene hemos derechos. creado, un iluminador, unos actores, un director, todo un equipo, y no tenemos derecho a la foto de la creación. Porque Esto es... la foto es del fotógrafo. Claro. Pero en ningún contrato, por ejemplo, no se nos ha ocurrido a nadie decir, y por contrato el fotógrafo está obligado a ceder los derechos de la fotografía al escenógrafo y al figurinista y al iluminador porque está tomando una imagen que es tuya. Porque si no, no existiría esa foto. Entonces, eso es el día a día. Yo esto me lo voy a apuntar. ¿Te lo vas a apuntar? Espero que se lo apunten todos. Con esa dignidad del día a día conseguiremos dignificar esta profesión y hacerla importante. Y en relación, Margarita, te quería preguntar cuál es la relación de los estudiantes de escenografía con los técnicos y otros profesores de la escuela. ¿Cómo debe ser esa relación colateral? ¿Cómo enseñamos a los futuros escenógrafos a relacionarse profesionalmente y artista técnico, esa relación? Y si debemos enseñar a los alumnos a relacionarse profesionalmente como alumnos y luego como profesionales, o sea, si hay alguna diferencia. Pues yo creo que hay que enseñar a los alumnos desde principios esto mismo lo que les va a pasar en la vida real, en la vida profesional. No todos son conscientes que empezando a trabajar con un director de escena y elaborando una idea, plasmándolo en sentido plástico, ya estamos pensando, ponemos en marcha los términos técnicos. Es que la técnica, en mi opinión, la técnica de lo artístico no se separa desde principios hasta final.
en diferentes fases del proceso creativo, pues toma más protagonismo lo artístico, en otro lo técnico, pero las cosas técnicas no entran pasado mucho tiempo de primera fase, sino desde principios. Por lo tanto, es muy importante hacer conscientes a los alumnos a este tema. Y en la relación con otros profesores, tú te refieres a de otros departamentos, como actores, etcétera, dramaturgos. Se habló un poco de cómo un profesor de interpretación dirigía a un alumno de escenografía y cómo esas relaciones, pues... Esto todo es un poquito como en la vida profesional. Yo no diría que hay otras cosas extraordinarias que tenemos que inventar para los alumnos, sino que simplemente tenemos que compartir con ellos nuestras vivencias, nuestras experiencias, lo que tenemos ya comprobado que funcionaba, y mostrarles en todo momento, especialmente a los profesores, los prácticos, como llamamos, en la RESAT, que imparten las asignaturas relacionadas con la práctica teatral, pues mostrarles en cada momento qué es lo que tienen que hacer y cómo van a tener que trabajar en la vida profesional. Por supuesto, de nuestro punto de vista, apoyándonos en otros grandes escenógrafos y directores de escena, pero lo que más vale, en mi opinión, lo que más vale de todo es poder compartir con el estudiante nuestras propias y comprobadas vivencias de la vida profesional. Y luego el resto, ellos se van a, si tienen pautas adecuadas, correctas, pues van a saber a relacionarse, porque esto, ¿verdad, Raimon? Lo miramos, lo observamos en la RESAT, los estudiantes sin ningún problema se relacionan entre sí y con otros profesores de otros departamentos. Hemos visto aquí también las jornadas, ¿no? Muchos ponentes cuando cuentan sus anécdotas casi como que nos enseñan más cosas que cuando hacen una teoría. Pero Claro. primero. Por favor. Que hay una cosa que no se dijo en la mesa de pedagogía y es para escenógrafos, es que si la Escuela de Arte Dramático se va a quedar vacía, si en la ESO han quitado la educación artística de base, los únicos futuros escenógrafos van a ser nuestras hijas, porque los demás no se van a enterar de lo que es. Es más, no van a saber ni siquiera qué es el dibujo, qué es la música, qué es el arte. Por lo tanto, vamos a preocuparnos muchísimo porque desde la escuela se exija al Ministerio de que sea que por favor esa educación artística no desaparezca del aula en el AESO. Sí, esto lo tengo apuntado Y en las sería un conclusiones. Bueno, ya, pero como... Bueno, yo el inciso era los pocos que estoy queden, un los poco pocos que queden, ya revolucionario. te veo, Isa, sí. Tranquilízate. Ya. Bueno. Es que yo quería De comentar- ahí pasas a la soberbia que nos dijo ayer José Antonio Sí, Sánchez, pero que no, cuidado con la la he soberbia. reflexionado mucho. Vale. No me puedo levantar de la Llevo silla sin dormir porque todo. salgo No, va de en foco serio, y ¿eh? estoy muriendo. Me tocó en el alma y es verdad, tenía la razón. Tenía razón, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí, sí, porque nos dio un toque ayer, con lo de la soberbia. ¿Qué querías pero bien comentar, grande. Raimon? Bueno, verdad. Primero él perdón. y después ya- no, yo quería decir nada más que los pocos que queden, que acaben en la RESAT, espero que no sean solo nuestros hijos. No sé cuántos estudiantes hay aquí, pero yo tuve que ir a Alemania a estudiar en Bellas Artes, en Múnich. Bueno, de ahí salieron Kandinsky, Paul Klee, el sitio era fantástico, desde luego. Pero, ¿con quién me relacionaba yo? Yo me relacionaba con pintores, escultores, bueno, con las artes plásticas, ¿no? Y mi formación fue muy interesante, pero realmente lo que hablamos ahora de estos equipos no jerarquizados, sino horizontales, eso yo no tuve la oportunidad de tenerlo en Bellas Artes, realmente, lo tuve con otros artistas plásticos, pero no encontré en contacto realmente dentro de la Academia de Bellas Artes con los actores, con los directores, con músicos, etcétera, etcétera. Esto es un gran valor que hemos conseguido realmente para crear estos equipos horizontales. Yo creo que esto, sacarle partido a los que sois estudiantes, a interrelacionarlos, que estáis ahí todos en el RESAT o en el instituto, que lo tienen mejor montado todavía, a juntarse, y eso es que es una olla donde pueden salir cosas muy interesantes porque están ahí todos, ¿no?
Y yo tuve que comunicarme realmente dentro de la academia con las artes plásticas. Vamos. No, dos cosas. Primero, que yo os entiendo a los actores cuando no queréis estar sentados en un sitio y os dicen que tenéis que estar toda la obra sentados. Digo esto porque me está pasando a mí que yo me quiero mover y no puedo moverme ni hacia adelante ni hacia atrás porque tengo que estar aquí para que el foco me dé. Y entonces, yo ahora estoy empezando a entender muchas veces las protestas de los actores cuando os queréis cambiar de sitio o de silla. Y en este caso, pues hasta incluso yo estoy incómodo en esta silla porque fíjate que hemos puesto 200 sillas, ¿verdad? Pues no, tengo la más baja y estoy que me muero. Bueno, total, al margen de eso, que yo os entiendo, porque yo tenía que decirlo, porque no voy a amar ya. Eso por venir el último, porque a mí me tocaba ahí y me senté y dije, no. Que no me puedo mover, pues acaso me da la luz. Bien, eso por una parte el toque divertido y por otra parte, aunque yo sea profesor de la RESAD, también tengo que ir muchas veces en contra de nuestra educación dentro de la RESAD. Es decir, nosotros, por muchos los profesores de las distintas asignaturas o materias, no se les enseña a los alumnos cuál es la relación con los demás oficios de la escena. Y eso, cuando llega el momento de la escena, ahí empieza el conflicto. Por lo tanto, que también nuestra función es que los profesores de todas las asignaturas, de todas las materias y especialidades enseñen a trabajar en la escena y todas las profesiones. Lo que no podemos hacer es... Y a los técnicos también. Y a los técnicos, todo en general. Yo me peleé con todos los técnicos. Y ahí, pues ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? Con todos los técnicos profesores. Técnico, ¿Sí? algún profesor también. Sí. Hay una cosa que hace años fuimos a dirigir un espectáculo dentro de eso del actor en el espacio en Londres con la Universidad de Middlesex, y durante ese mes eran los alumnos de primero que habían entrado a la Universidad de Middlesex a estudiar y teníamos que hacer un proceso, un proyecto final de ese mes de lo que había sucedido. Entonces, uno de los chicos le tocaba en ese curso hacer la función de regiduría, que ahora te entiendo, Monse, lo de la regiduría. Y entonces algunos de los alumnos llegaron tarde y protestaron. Y dice, has llegado tarde, de ahí depende que los demás alumnos y todos los actores no entren en escena, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, porque yo ahora me ha tocado la función de regidor, pero el año que viene me va a tocar la función de director. Es decir, todos los alumnos pasaban por los 4 años de la carrera con todas las funciones para que cuando terminaran la carrera supieran, aunque fueran actores o lo que sea, supieran lo que era el personal que está con ellos. Bueno, nada más. Yo quería añadir una cosa, es que hay que mostrar esto, lo de lo técnico, lo que he dicho desde principios, para que los alumnos tengan conciencia y no inventen las cosas bellas y maravillosas que luego no se pueden realizar. Por eso es a la hora de emprender un trabajo sobre una idea, pues hay que ya enfocar hacia ahí todo el trabajo. Raimon, ¿cómo se funden el elemento visual y el textual? ¿Y cómo influye tu entorno en ti como artista? Son dos preguntas diferentes. ¿El entorno? ¿Cómo te influye a ti el entorno a la hora de crear? Bueno, de cara a la palabra, hay muchas formas de la palabra. Es decir, puedes coger una obra muy narrativa, puedes coger una obra simbolista, una abstracta, un poema. Es decir, puedes utilizar cualquier tipo de... Ahora es la manera o cómo quieres que esa palabra la pongas en escena, ¿verdad? Es decir, ¿y qué importancia quieres darle a la palabra? Puedes dar a la palabra la importancia de escenografía, lo mismo que le puedes dar la importancia que la luz, que el vestuario, que el objeto, que el sonido, que cualquier cosa que aparezca en escena, o le das una importancia a la palabra dejando lo demás como secundario. Entonces, a mí personalmente, al venir igual desde Bellas Artes, me interesa más la palabra como forma, no me interesa igual más la palabra como contenido. Entonces, primero siempre utilizo el espacio, trabajo en el espacio, el trabajo de los cuerpos en el espacio, y en ese mundo introduzco la palabra. No utilizo, yo no llego al espacio con un texto ya hecho, sino que es al revés. Y yo pienso que eso es una de las dificultades que yo, por lo que veo aquí, es que hay muchos directores y directoras que llegan al escenario a utilizar el espacio en función de lo que es el actor o la actriz, no en saber trabajar con el espacio y después cómo meter a los actores en ese espacio. Bueno, esto tiene mucho que ver con la primera pregunta que me has hecho, ¿vale? Sí.
Sí, mira, ya que hablas, ¿De dónde surge la poética? ¿Qué diferencia hay entre lo visual y la visión? Que quiero saberlo, yo no sé. ¿Estamos los escenógrafos involucrados para cambiar aquello que criticamos artísticamente y físicamente? Toma ya. La poética. Contéstame lo que quieras. La poética. Bueno, Sergio ha hablado esta mañana de la poética. Yo creo que teatro es poética, vamos a dejarlo ahí. O debe serlo, vaya. Igual que ayer José Antonio hablaba de que el arte es pensamiento, pues el teatro debe ser poética. Vamos a partir de ahí, ¿vale? ¿De dónde surge? Bueno, esto ya surge de muchas personas con inquietudes, yo creo, ¿no? Y que pongan en valor algo, ¿no? Un poco como si hablamos de Paul Valéry, por ejemplo, de la poética, el poner en valor. No voy a seguir porque yo no soy un filósofo, así que la poética vamos a dejar ahí. Vale. ¿Vale? Teatro debería ser poética. ¿Qué más era? ¿Lo visual? ¿Qué diferencia hay entre la visión y lo visual? Esto Lo hablamos, sí, bueno, lo sacó Alicia, creo. Sí, ¿no? sí. Era a raíz de las imágenes de Bob Wilson. Sí, bueno, a ver, lo visual es imagen, ¿no? Lo visual es imagen. ¿Soy yo? Quietos. No sé quién era. No sé. Y la visión es imaginario, ¿no? Es decir, el imaginario mental, por decirlo de una manera básica. Eso lo estoy preguntando porque creo que fue porque pusiste una diapositiva de Bob Wilson y entonces Alicia dijo que Bob Wilson no creaba a través de lo visual, sino que eran visiones claro, entonces, que era diferente. Un imaginario mental suyo, Eso es. propio, vaya, muy propio. ¿No? Y la tercera, ya no me acuerdo. Y la tercera era si estamos los escenógrafos involucrados para cambiar aquello que criticamos. Yo creo que los escenógrafos a veces, y por sobrevivir en este medio, porque realmente en España es complicado vivir de esto, es decir, yo no vivo de las artes escénicas, vaya, de la escenografía de las artes escénicas, para nada. De hecho, yo empecé en la Abadía con José Luis Gómez con un proyecto súper ilusionante, porque yo pensaba que eso iba a convertirse en una especie de ex máquina y esto ya veis dónde ha acabado. No, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Es decir, yo cuando empecé en la Abadía, si vais a la Abadía hay trozos míos de piel todavía, porque yo estaba de director técnico y escenógrafo, 4 años ahí, y nadie sabe cómo yo empecé ahí, pero yo dormía en la Abadía para sacarla para adelante. ¿Y por qué? Porque yo pensaba que esto iba a ser una casa de teatro donde se podía trabajar de esta manera de la que estamos hablando, ¿no? Y empezó siendo así, los primeros años, pero esto se fue diluyendo. Ahora ya no es así. Bueno, esto es lo que pienso yo. Yo pienso que es una pena este proyecto donde está acabando. Perdonar, José Luis Gómez, perdona. Va a aparecer. Nos involucramos. Yo creo que deberíamos de involucrarnos más, mucho más. Es decir, en experimentar mucho más. No lo hacemos, es decir, y yo no lo hago por falta de tiempo, porque al final me empiezo a liar con proyectos que me dan dinero, vaya, pues así de claro, y económicamente. Claro. Y entonces, y tengo una familia, unos niños, que tengo que mantener una estructura. Y entonces, claro, empezar a experimentar. Yo he hecho el órdago a los estudiantes de hoy en día, que tienen realmente estas posibilidades a partir de estos equipos no jerarquizados a lanzarse, ¿no? Yo he hecho el órdago a estos escenógrafos jóvenes que tienen mucha más energía que nosotros, que somos unos carcas ya. Perdón, Elisa, tú no te voy a incluir. Y a Ikerne tampoco. Gracias. Nosotros 3, ¿vale? Bueno. Perdona, Margot Zata. Raimon, ¿cuál es tu espacio soñado? Una chica del público preguntó esto y... una chica del público preguntó esto y tú quedaste sin responder. El espacio soñado generalmente es un espacio muy grande vacío. Es el espacio soñado para poder trabajar y manipularlo y desarrollarlo. Y otro espacio que ya estuviese hecho
y que me parecería muy difícil, para mí, sería el Palacio de Cristal del Retiro. Sí, a mí también me gustaría. Es decir, ese sería para poder trabajar o manipular, instalar, transformar, como queráis. Eso es un poquitín los dos, uno, el espacio vacío y el otro. Elisa, ¿las normas de riesgos laborales se entrometen en la creación de espacios poéticos? Hay una entendida, no sé si continúa aquí, de riesgos laborales. A ver, todas las leyes que se hacen creo que tienen que pasar por gente profesional del medio para poder revisarlas. Lo que no puede ser es que nosotros los escenógrafos, nuestra reglamentación para una escenografía sea la misma que para construir un edificio. Es decir, necesitamos una reglamentación adecuada para la construcción y realización de espacios escénicos. Lo que no puede ser, lo he dicho esta mañana, que unas reglas para un edificio hagan que yo en mi escenografía ponga una barandilla cuando el actor está debidamente entrenado para subir por esa rampa. Es una violación de mi creación, encima por una ley que nadie la quita y que no es necesaria, ¿no? Pero eso ha pasado, y vuelvo a la abadía, porque la ley de protección del espacio de salidas de emergencia y más obligaron a poner una pared para hacer un ambigú, porque la ley dice que tiene que existir en un edificio teatral un hall habilitado de tantos metros cuadrados por cada tantos espectadores. La abadía era la cosa más segura del mundo. O sea, son 3 puertas y sales, pero nadie lo firma, porque luego esa es otra, ¿no? Que nadie firma nada, no se responsabiliza nadie de nada. Entonces, creo que así como los contratos, a quién se da la construcción, las leyes de prevención que son necesarias, tiene que pasar por gente profesional de las artes escénicas, que sepa lo que es un teatro, que sepa lo que es una escenografía y que sepa quiénes son los trabajadores del medio. Y entonces se hará algo acorde a la realidad escénica. Gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. ¿Puedo decir una cosa todavía? Sí, claro. Ayer me encontré con un señor, no sé cómo se llama ahora mismo, que acaba de representar la OISTAT aquí en España y comentaba, bueno, pero el nombre de escenografía, está obsoleto, ¿no? Y efectivamente, bueno, veo aquí la tarjetita de la Cuadrienal de Praga, que nos hablaba antes Sergio de ella, ¿no? Y bueno, pone Prague Quadrienal of Performance Design and Space, ¿vale? Performance Design. Me hablaba este señor, ya no me acuerdo su nombre, no sé si está por aquí, pues eso, que ahora mismo se habla de performance design y que en esto abarcaba escenógrafos, iluminadores, etcétera, 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 ¿no? Y también, ya que hablo de Praga, que será este año, para los que no lo sepáis. ¿Este año? El que viene, perdona. Eso. Hablan de shared space, music, weather, politics. Esto me lo asocio mucho con lo que hablaba ayer José Antonio Sánchez, ¿no? Estos espacios compartidos, ¿no? Shared spaces, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Está obsoleto el nombre de escenógrafo. Bueno, ahí está. Yo creo que sí. Bien. Sí, hola, probando. Sí, perfecto. Eres Eufrasio, te reconozco. Muy buenas tardes. Estamos en la mesa de conclusiones, entiendo, ¿no? Corregidme si me equivoco. Sí. ¿Sí? Igual nos hemos equivocado nosotros. Vale, no lo sé. Entonces, sí me gustaría comentar unas breves cuestiones, ¿vale? Quiero dirigir mis primeras palabras a agradecer al personal técnico y de servicios, con el micro para arriba y para abajo, que están haciendo posible o apoyando que los creadores plásticos, escénicos, etcétera, podamos
estar aquí y tener pues una propuesta también escénica, sonora, etcétera, etcétera. Así que gracias, ¿vale? Y una vez dicho esto, me gustaría comentar dos breves puntualizaciones, si se me permite. Por un lado, y intentando ser lo más objetivo también posible, creo que hay que hacer justicia con el resto de profesionales que se dedican a la docencia en España, y eso tengo que decir que yo no me he formado escenográficamente en este país, pero creo que es de justicia nombrar por orden alfabético para que nadie se moleste y para indicar al resto del auditorio, o si esto se está emitiendo por streaming o lo que sea, creo que es de justicia nombrar que en España existen estudios oficiales, públicos, ¿vale?, en 5 escuelas, si no me equivoco, y por orden alfabético es Barcelona, Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia, Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Solo esa puntualización para el resto Valladolid, creo que fue, ¿no? de personas. Escenografía no. Escenografía, Vale, estoy hablando a nivel público y evidentemente si me equivoco, pues el resto de compañeros, por favor, corregidme, ¿vale? Estoy intentando hacer la puntualización lo más correcto que puedo, pero evidentemente esa cuestión. Y solo como última cuestión que me gustaría comentar es que veo una cuestión de que en la organización, que quiero decir también que muchas gracias a la persona o personas que han dado el impulso para que esta maquinaria, para que este evento en el que estamos todos implicados se lleve a cabo, ¿vale? Según los datos que manejo, es la primera vez que se hace a nivel nacional, quizás a nivel autonómico, si Ramón Ibars o alguna otra persona me corrige, no sé si Monse quizás puede aportar algo más, pero creo que a nivel nacional es la primera vez que se hace, por lo tanto, enhorabuena a la personas que han hecho posible esto, que han dado el empuje para que esta maquinaria funcione, pero veo un problema básico y es que falta un palito. Es decir, delante de la palabra jornadas falta un palito. El una, la primera. Claro, porque quiero entender, y espero que me entendáis esta pequeña broma, que nos podremos ver el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Con 2 palitos. De lo que hemos dicho antes. Sí. Con dos No, bueno, simplemente que nosotros fuimos los que nos llamaron para hacerlo y llevamos muchos años intentando que esto saliera adelante. Por fin, gracias a Ernesto y a darle la matraca a Ernesto y a todo el equipo, accedieron. Y antes estábamos comentando la posibilidad de que el año que viene se hicieran las segundas. A ver si algún día llegamos a 30 o así, pero por lo menos vamos a las segundas. Y si no se puede hacer en las segundas que el año que viene, porque sea dentro de 2, pero que sí estamos pendientes ya, incluso estamos preparando ya con qué gente podría plantearse o cuáles son las características de cómo plantearse para las segundas jornadas. Hombre, viendo el resultado de estas. Tenemos que decir que realmente empezamos con un programa súper ambicioso, con happenings afuera, imaginaos un workshop arriba, otro abajo. Bueno, sí. Se fue reduciendo todo y se acabó con la mesa de portfolios. Pero bueno, algo es algo. Que no está mal. Y estamos aquí, ¿eh? Y creo que en septiembre haremos una convocatoria a todos los que habéis dado vuestro contacto para la asociación APE. Haremos una convocatoria en septiembre en la RESAT para que esta unión que se ha formado ahora, aquellos que les interese seguirla y continuarla, podamos continuarla no en un año, sino en 3 meses. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo tengo, como es la mesa de conclusiones, pues alguna pequeña conclusión para devolveros también, por si puede ayudar en futuras ocasiones, que comparto la opinión del compañero. Y una pregunta. Me han interesado mucho las ponencias, las mesas redondas. Me ha parecido que algunas han estado más enfocadas y otras más desenfocadas. En alguna que el tema, principalmente en la mesa de la pedagogía, se me ha quedado un poco en el aire y un poco en la anécdota, que a veces me interesa la anécdota si me aporta, pero a veces se me queda en la anécdota. Me ha faltado en esa mesa, sobre todo, entender los marcos de estudio, Bolonia, los nuevos planes de estudio, que
se me quedó un poco en el aire y al final son los que condicionan los recorridos de las escuelas. Y quería preguntar, sobre todo a los profesores de las escuelas, se me quedó un poco en el aire, si al final las escuelas son lugares donde se debe potenciar la experimentación o lugares que forman profesionales que van a entrar a un mercado laboral muy estructurado. Nada más. Y muchas gracias por estos días que han sido maravillosos. Gracias. Pues nada, como has mencionado la mesa pedagógica, ¿verdad? Y yo quería hacer un resumen cortito de las conclusiones que hemos sacado, de lo que han dicho los colegas, y son 4 puntos, os voy a decir. Pues añadir lo que se puede, mejorar la enseñanza, porque por supuesto todo es mejorable. A pesar de esto que ha sido tan discutible ayer, la invasión no pensada, yo he dicho esta palabra, pero no en sentido negativo. Por supuesto, las nuevas tecnologías van a ir desarrollándose, pero a pesar de esto, no abandonar nunca la enseñanza de dibujo, de composición, de pensar con forma. Es un pensamiento abstracto, el mecanismo abstracto de pensar que un estudiante tiene que aprender sin todavía ordenador, pensar en forma, pensar en el resto y no solamente pensar, sino también aprender a manejar los principales medios de la expresión plástica como color, línea, textura de superficie, claro, oscuro, contrastes, ¿verdad? Entonces, esto no abandonar nunca, por muy lejos que llegue la civilización, las nuevas tecnologías. Potenciarlo más aún. Luego tengo apuntado potenciar el trabajo en equipo para que los alumnos desde el primer momento, cuando entren a la escuela, que se den cuenta de la importancia tremenda de saber trabajar en equipo, respetarse mutuamente, ser ágil, ser disciplinado, ser riguroso consigo mismo. Luego, otra cosa que tengo apuntada, abrir los ojos del alumno al mundo, para que el mundo cambie, pero el alumno y el profesor tienen que saber cómo reaccionar a este cambio del mundo y siempre, independientemente de los tiempos, aprender a observar del mundo, porque nosotros escenógrafos, por fin, de lo que sacamos máximo provecho es de lo que vemos alrededor. Y luego, por último, una aportación de la sala que nos parecía muy buena, incluir un poquito más las asignaturas, las materias sobre los riesgos laborales. Por supuesto, con la maquinaria cada vez más moderna, más digital, etcétera, pues hay que potenciar esta asignatura que de momento no la tenemos incluida en nuestro plan de estudios. Esto es un corto resumen que hemos hecho, pero seguramente con más tiempo y profundizando más se puede encontrar todavía más temas para incluir a nueva enseñanza en el futuro para los escenógrafos. Sí, respecto a la segunda pregunta yo estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces han sido la infraestructura y las leyes de las propias comunidades las que nos han impedido que todo eso no se pudiera hacer. Es decir, gracias a que este año nosotros, por ejemplo, entramos por primera vez en el 4º curso con Bolonia, ese plan Bolonia tiene 2 apartados. Uno, que un tanto por ciento de las asignaturas o de los créditos deben ir enfocados a la profesión. Y entonces, por primera vez este año, parte de nuestros alumnos pueden estar haciendo prácticas fuera y eso está más cerca de la profesión, pero ha sido casi por una ley, por una orden. Y después, por otra parte, yo sí pienso que tiene que haber experimentación porque es el único sitio donde puede tener que haber base de experimentación. No estoy en contra de lo que dice Margarita, porque eso forma parte de la importancia que tiene la enseñanza, pero sí también que esa enseñanza vaya en la libertad de lo que en esos momentos la sociedad está creando, porque al fin y al cabo nosotros tenemos unas edades, pero los alumnos que nos van viniendo de 20, 21, 22 años están viniendo con otras informaciones. Entonces nosotros tenemos que saber captar lo que nos están trayendo y nosotros transmitirlo y transformarlo, porque al fin y al cabo la pedagogía es ponerle muchas veces un orden a unos planteamientos más abstractos o más locos.
Pero sí es interesante que nuestros alumnos, por ejemplo, este caso, este año, estamos súper emocionados con lo que estamos comentando, porque en cuarto de escenografía ya hay muchos alumnos que están dirigiendo sus espectáculos desde el director de escena, como la dirección plástica. Eso que siempre decíamos, Bob Wilson, Tadeusz Kantor, etc., etcétera, pues con esta posibilidad del trabajo de la enseñanza podemos introducir que ese ejercicio se convierta en que ellos se encuentren por primera vez dirigiendo unos escenógrafos, o que de repente hagan unas instalaciones, o que de repente jueguen con los performance, o como este caso de esto de Jacobo y Marta que han presentado el trabajo estos días, que llevan todo el año preparando y vais ahí a la RESAT y son 4 horas de recorrer todos los espacios con instalaciones, montajes, etcétera, etcétera, que de alguna manera también todo eso lo está proporcionando la ley, por decir así. Yo añadiría Perdona, Sí. Yo simplemente puntualizar que yo creo que hay que encontrar un equilibrio, es decir, esto del escenógrafo viene de las bellas artes o de las artes aplicadas, estamos ahí, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado que, está claro, ayer Gerardo Totti hablaba de que le traían planos ilegibles y que no había un proyecto de ejecución y seguramente te habrán traído cosas en una servilleta, ¿vale? Pero a veces cosas en una servilleta viene de un gran creador y yo creo que esto no se debe olvidar nunca. El lápiz y la creación del artista. Es decir, no sé si me explico, es decir, detrás de eso viene toda la técnica y tenemos miles de herramientas ahora mismo y hay que tener cuidado que no se conviertan esas herramientas al final en el fin, es decir, que el medio se convierta en el fin. Y este es el peligro, ¿no? Hay que encontrar esa balanza entre las bellas artes y luego las artes aplicadas, entendernos con los técnicos, es decir, que hay muchas ramas. Y yo creo que ahora mismo con los programas que tienen, son unos programas que están estupendos. Y Gerardo, para contestarte una pregunta tuya de ayer, todos salen con AutoCAD, con un montón de programas, con 3D, y creo que ya hoy en día se hacen planos constructivos bastante en condiciones. Simplemente para contestar eso, hay que tener cuidado que no se vaya demasiado todo hacia la técnica tampoco. El origen hay que mantenerlo un poco. Ayer Castañera hablaba de no olvidarnos del lápiz. Es que no os olvidéis del lápiz, por favor, los escenógrafos jóvenes. Bueno. Yo solamente quería añadir a esto lo que he dicho, y esto es prácticamente lo que tú has dicho, Raimon, que en la nueva enseñanza de escenografía habría que potenciar la investigación personal de todo con lo que trabaja un futuro escenógrafo. Investigación personal, que los alumnos investiguen los materiales por su propia cuenta, que lo compongan como quieren, que lo mismo con las relaciones humanas, las relaciones con otras profesiones, etc. Investigación. Hola, ¿sí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta y tengo también una pequeña reflexión para complementar lo que dijo Eufrasio, que aquí se está hablando de que hay una carencia de procesos de experimentación y que es necesario experimentar mucho más. Yo vengo desde Galicia y a día de hoy Galicia es un experimento en sí. O sea, se habla de que hay que mirar mucho a Europa, de que se están haciendo cosas muy interesantes en Alemania, pero me gustaría que se fuese también un poco a la periferia de Madrid, a la periferia de Barcelona, de que el conjunto del Estado hay muchas experiencias que realmente no hace falta ir a Alemania para ver experiencias muy interesantes de nuevos creadores, de gente que está saliendo de las escuelas. Y después la pregunta es que yo tengo un cierto interés en la creación de públicos y creo que la creación de públicos se ha tocado algo bastante transversal en estas jornadas y quería saber cuál es la responsabilidad que tenemos los escenógrafos en cuanto a la creación de públicos y a la estabilización de ese público, porque por lo menos en Galicia en los últimos 10 años se ha destruido todo el público. No sé cómo es la realidad aquí en Madrid, pero por ejemplo en Galicia ahora hay un trabajo titánico de volver a levantar el público en las salas. Entonces, el escenógrafo, ¿qué responsabilidad tiene ahora mismo, junto con el director, actores, con todo el equipo creativo, de levantar ese público? Yo creo que, bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, pero empieza porque el escenógrafo tiene que ser un intelectual o por lo menos una persona que que pertenezca a su tiempo, ¿no? Al aquí y a la hora, y que sea una persona que lee el periódico, que sabe lo que está pasando en el mundo y que haga una creación honesta. Pero más allá de eso, no sé qué responsabilidad podemos tener. No, José,
digo alguna palabra que dijo él y que creo que son importantes para el escenógrafo, y es que somos dispositivos, debemos de crear afectos, empatías y implicarnos en la vida, en la sociedad en la que vivimos. Y de cara a que un público, no quiero entenderlo así, que tengamos la culpa los escenógrafos de no traer al público, No ha dicho eso. que ya lo sé, no, ya lo sé que no lo ha dicho, pero tengo que utilizar eso para poder decir que bueno, que lo mismo que estamos hablando de muchas colectividades dentro de un montaje, pues que igual tenemos que analizar no solo la plástica, sino que tenemos que analizar la palabra, si hay palabra, es decir, todo lo que hay dentro de ese montaje, para ver si con eso es lo que estamos huyendo que el público no vaya al teatro, o que si vaya al teatro, no lo sé. Es que también creo que el teatro ha estado en manos demasiado del texto y de unas dramaturgias que ya no interesan. Por eso tenemos que defender la dramaturgia visual, de alguna manera, y una dramaturgia que es mucho más cercana al joven que está por la calle. Ha aparecido, ayer estábamos hablando con los videoescenistas, la proyección en el espacio está dando un movimiento que cualquier niño tiene en cualquier tableta. Tenemos que modernizarnos tanto en todos los lenguajes, y el teatro de palabra, con todo mi respeto, de antes no sirve para ahora. Por eso tenemos que valorar nuestro trabajo y ser conscientes de que somos necesarios para que los teatros se vuelvan a llenar. Yo quiero añadir... Sí, Kurt. Esta vez yo. Kurt, Raimon y Una Margarita. pregunta para contestar lo de las escuelas después. No, espera, Yo soy quiero muy añadir cortito, algo. muy cortito. Quiero añadir. Yo tenía a José Ibarrola en la mesa, que no sé si está hoy aquí, y hablaba de, bueno, algo que nos une a todos, ¿no? Y al final es la emoción, ¿no? ¿Qué nos emociona? Esto siempre nos emocionamos con algo. Aquí se han hablado muchísimo de etiquetas, de ismos, yo mismo he hablado del postdramático. Al final tenemos que buscar esos lenguajes cercanos a la vida en la que estamos viviendo, a nuestro entorno, y ver cómo emocionamos al público de alguna manera, ¿no? Yo creo que está ahí la clave, ¿no? Sí, yo voy a decir algo muy cerca de lo que dijo Kurt, porque a veces me parece que nos olvidamos de la magia. Es una palabra que ha pasado de moda, ¿verdad? La magia. Pero realmente el teatro es el único medio de la comunicación directa que debería mantener la magia. La gente quiere ir y disfrutar de la magia, y muchas veces vamos al teatro y no podemos encontrar este factor mágico. Porque por mucho que cambie el mundo, por mucho que entre avanzada tecnología al teatro, yo creo que este factor magia, nosotros escenógrafos no somos los únicos responsables de esto, absolutamente no. Pero todos los creadores de teatro deben mantener este factor vivo. Bueno, quería decir que también está un poquitín relacionado, perdón, Metito, relacionado también con lo que él planteaba de las escuelas. Es decir, yo pienso que estamos muchas veces alejados de lo que está pasando a nuestro alrededor en la actualidad. Cuando preguntaba ayer sobre la política o sobre lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y cómo lo sabíamos captar, yo pienso que eso en estos momentos es lo que está haciendo la gente en la calle. Es decir, España y todo el Estado español está cambiando en 3 o 4 años a una velocidad tremenda. Y eso nosotros también como creadores tenemos que saber captar ese cambio y cómo transmitirlo, bien sea con el público. Ahora, si nosotros estamos ciegos a lo que está pidiendo la gente y seguimos un poquitín encerrados en lo nuestro, pues automáticamente nos convertimos en museos. Entonces, saber cómo combinar la técnica, la clase, el estilo y lo nuevo, ¿verdad? Es decir, a ver cómo se organiza todo eso. Perdón, volviendo a Praga, perdona, Montse, volviendo a Praga, Sergio Villegas hablaba antes de que están haciendo una cosa muy rara este año. Es que la cosa rara que están haciendo es justamente, creo, un poco eso, el acercar los escenarios, acercarnos al público. Estos shared spaces hablan
tienen 3 títulos, que es Weather, Politics y Music, ¿vale? Y son realmente todos happenings a través de dentro de toda la ciudad. Yo creo que esto es justamente un acercamiento al público a través de la escenografía, ¿no? Estos shared spaces, espacios como esta plaza de Tiananmen, bueno, vamos a ver, espacios compartidos con otro propósito, lógicamente. Monse. Perdona, Quería ampliar o dar mi opinión sobre 3 temas que han salido hoy en la mesa. Antes que nada, realmente agradecer a esta organización, a las jornadas, y deciros ya por adelante que podéis contar conmigo para las siguientes y todas las que pueda haber. Y luego, por otro lado, quería comentar 3 cosas. Por un lado, ha habido una pregunta respecto a si queremos que los centros de producción influyen en las formaciones de los equipos, en cómo son las estructuras, si son más o menos piramidales o más o menos transversales. Y yo sí creo que los centros de producción tienen aquí muchísima cosa que decir. He vivido a lo largo de mi vida profesional realmente bastantes sistemas distintos, desde productores muy pequeños, compañías que no tenían prácticamente, quien llevaba la producción era quien sabía contar mejor, hasta lo que son los centros de producción actuales. Y yo realmente sí siento que desde los centros de producción se mantienen o se imponen a veces unas estructuras que no siempre se corresponden a cómo realmente nos gustaría a muchos trabajar. Entonces te ves realmente implicado en equipos a veces que incluso te pueden parecer absurdos. Luego, muchas veces no se respetan equipos ya existentes. Yo no me atrevo a decir se imponen, pero sí se aconsejan muchas veces unas estructuras determinadas, y yo sí creo que esto está influyendo mucho en una manera de trabajar. Somos muchos escenógrafos. Antes el compañero mexicano hablaba de que ellos trabajaban normalmente la escenografía y la luz. Aquí realmente muchas veces trabajamos la escenografía y el vestuario. Yo cada vez más percibo que es como difícil que esto se produzca, porque te llega un encargo donde ya se ha decidido previamente si vas a hacer una cosa o la otra. Yo sí creo que los centros de producción influyen mucho en cómo se forman los equipos, por un lado. Otro tema que quería muy brevemente comentar respecto a Elisa, ha hablado de los carteles, de la gente que sale. Aquí vamos a ir también, volveremos con la soberbia, a veces por vergüenza, por pudor, no reclamamos muchas cosas y hemos llegado a un absurdo. Y quiero poner un pequeño ejemplo, pero como creo que todos habréis vivido algo parecido, estaba haciendo un espectáculo dentro de un festival. Entonces el libro de estilo, las normas tal del festival habían dicho que no aparecería nadie en el cartel. Entonces estábamos haciendo una obra de Berhard. En definitiva, el cartel ponía 3 dramoletes, Thomas Berhard. Es una cosa, muy popular y muy tal en el país. Luego se pretendía que fuera público también a ver el espectáculo. Nadie sabía quién había hecho nada allí. Y esto creo que es una cosa que está sucediendo. Luego pasaba otra cosa. No había un buen diseño, no se había hecho todavía, con lo cual no sabían tampoco qué imagen poner. O sea, estamos llegando a un absurdo, ¿no? Portadas de teatro donde solo podemos ver el título de la obra y tienes, no sé, que ir a buscar realmente a la página web para saber quién ha hecho el espectáculo y, por lo tanto, decidir también si tienes ganas de verlo, ¿no? Y luego una tercera tiene relación con el tema de los riesgos laborales. Y bueno, ya desde el primer día de las jornadas estoy recordando, cada vez que hablamos de este tema, una exposición se hizo en Barcelona, no sé si también aquí en Madrid, en el Centro de Cultura Contemporáneo, de Óscar Tusquets, se llamaba Requiem por una escalera, en el año 98, se publicó un libro luego, y bueno, enseñaba a través de la historia del arte, escaleras arquitectónicas en el mundo de la pintura, de la escultura, etc. Y la exposición terminaba que decía: todas estas escaleras hoy en día no se podrían construir. Entonces yo simplemente digo, evidentemente ha de haber normativas y hemos de trabajar con seguridad, pero me gustaría que no asistiéramos de aquí a unos años a Requiem por una escenografía. Y nada más, gracias.
muy buenas. Me alegro de estar aquí. No conocía a ninguno, bueno, menos a Mara Cursata, que recibí un curso de ella en Córdoba hace unos años de figurinismo. Les cuento, yo acabé la carrera hace 6 años. A los 5 años, el año pasado, tuve la oportunidad de entrar en un pequeño grupo de producción teatral en Girona y entré justo en el momento que se estaba ideando la obra y entré a formar parte como escenógrafa, o sea, mi primer trabajo, y encuentro esto. ¿Qué es lo que pasa? Se decidió, digamos así, que como no tenía experiencia, mi pago iba a ser que iba a conocer contactos, o sea, que ellos, a través de eso, me darían contactos con los que yo poder hacer mi trabajo. Ha pasado un año, el musical se hizo nada más que en Girona, era para aquella zona, y ahora estoy con esta gente otra vez. Bueno, sigo, y si Dios quiere, y las cosas van bien, podré seguir un tiempo. Pero mi temor es, no sé si por la falta de información o la falta de consolidar nuestra profesión, que no hay unos parámetros con los que evaluar a nivel económico. Entonces, como ustedes ya son consolidados y tienen su carrera y ya tienen más o menos marcado, pero la gente que... Uy, estoy nerviosa. La gente que empieza en este trabajo, el proceso creativo, o sea, todo, hasta que se me ocurre la idea, junto con el director, hasta que la presento con mis planos, con mi maqueta, y hago todo el seguimiento, porque estoy haciendo todo el seguimiento a cada uno de los lugares que se llevaba. ¿Cómo puedo yo valorar o hacerles ver que eso cuesta un dinero, que eso tiene un trabajo y que es una disponibilidad? O sea, yo tengo... Mi marido, digamos, ha hipotecado 2 años de trabajo suyo para poder yo empezar un poco con lo mío. Esa es claro, una pregunta para Lisa, ¿no? Creo. Sí, para quien sea, la dejo... Gracias. La dejo en el aire. Pero te la puede responder Monse mejor, porque desde la... Zonga. No, porque desde la Asociación de Escenógrafos de Cataluña ese tema se ha tratado mucho, incluso tienen modelos de contratos y son asesores. Es un poco lo que debemos de hacer en el resto, ¿no? Con la asociación, con la APE, poder tener un grupo y unos asesores legales que nos puedan informar y tener dónde preguntar, ¿no? Creo que si estas jornadas han servido para reflexionar sobre la profesión, este tipo de asociación puede servir para seguir informando y ayudando a los profesionales en todas estas preguntas. No te he respondido a nada, pero bueno, Monse te puede decir. De esto se trataba, ¿verdad? Claro. Y luego respecto a lo que ha dicho Monse de producción, que luego me quedaba ahí, así como la gente no va al teatro ya tanto, les hemos echado un poco, y el teatro, el formato del teatro se está quedando obsoleto porque no mira hacia afuera, los sistemas de producción actuales tampoco son válidos para las nuevas propuestas teatrales que creo que esta sociedad necesita. ¿Hay más preguntas? Hola. ¿Qué frase? Sí. Buenas tardes, a ver si soy capaz de explicarme bien. La pregunta va en 2 vías. Quería pedir vuestra opinión, ya que esto es al final una profesión transversal y que al final todos pretendemos ser creadores. La primera vía sería la vía profesional, y justo en lo que estaba diciendo Elisa ahora sobre los sistemas de producción, quería preguntaros vuestra opinión sobre qué capacidad de resistencia o qué capacidad de presión se puede tener desde la propia profesión cuando en las altas esferas, antes de creación, se habla de producto y cuando se intenta poner algo en escena, pues se piensa más en los réditos económicos posteriores que en el propio valor y no precio de la propuesta. Y en la vía académica, como no tuve la posibilidad de estar en la mesa pedagógica, quería preguntaros si habíais tratado el tema de antes de ayer, en la que salió la noticia de que ya los titulados superiores ya no íbamos a ser graduados, sino simplemente titulados superiores, con lo cual nos segmentan de la vía universitaria. Pues se supone que es una pregunta a mí, ¿verdad? Pues la verdad es que no hemos tenido tiempo de tocar este tema, ¿sabes? De titulación. Pero independientemente de titulación, lo más importante es que uno aprenda. Bueno, da igual... yo no he entendido... No,
Yo no he entendido bien. A ver. Rosario, tú decías que sí, pero ¿qué es exactamente? Perdonad que no me he enterado. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, el grado artístico ha sí, desaparecido. Sí. Sí, no hemos tratado este tema. Pues eso es grave. Pues no lo habéis tratado, ¿no? Es equivalente a grado a todo lo Equivalente a grado. Equivalencia, exacto. Eso sí. Pero nada. Es el grado. Sí, Tenemos pero es fin de grado. equivalente a grado. Equivalencia a grado, sí. Equivalencia a grado. Sí. Ay, ya no. Y la primera pregunta fue la de producción. Vale, ¿queréis contestar? Ha hecho la otra sé si hemos pregunta. contestado. No, Hay no algo hemos que contestado. falta de contestar. Bueno, hemos contestado que no se habló de ese tema y él ha hecho 2 preguntas y la otra pregunta, ¿queréis contestar a Es que alguien? no la recuerdo. Es que... Gracias. Ya sé que estamos en un quórum de escenógrafos y hay que hablar del espacio, pero claro, si estamos hablando de producto y nos está hablando un director de una institución superior de que tenemos que hablar de producto y de capital privado antes de todo lo que habéis hablado estos 3 días a nivel de creación y poética, ¿qué capacidad tenemos como creadores de intentar invertir esa dinámica? Porque yo sí que creo que hay mucha gente que quiere ir al teatro, que sí que hay mucha gente que va al teatro y no sé hasta qué punto vamos a estar con la eterna discusión de hacemos lo que el público quiere ver o el público ve lo que hacemos. Gracias. No sé, yo, si digo a nivel personal, prefiero más hacer yo mis cosas y que los vea el público. Y hay otra gente que, por ejemplo, igual una empresa privada le interesa más, como es privada, acercarse más al público porque tiene que ganar, ¿verdad? Yo pienso que ahí está un poco la... Igual si fuera yo productor, también tendría que hacer algo para que el público se acercara para poder verlo, ¿verdad? Pero yo pienso que en estos momentos hay mucho público para todo. Y no es solo decir, bueno, es una cosa experimental, pero resulta que hay mucha gente también para ese teatro experimental. Otra cosa es, pues también tenemos que saber en dónde se coloca ese producto. Porque si yo pongo un producto en un espacio donde la gente está acostumbrada a ver otro tipo de producto, pues igual ahí no funciona, ¿verdad? Yo pienso que también tenemos que saber los creadores lo que producimos y dónde lo colocamos. Pienso. No, Sí, ayer se hablaba, del microteatro, ayer, de que destruía la profesión. A ver, yo creo que hay sitio para todo, ¿no? Es decir, el peligro empieza cuando los políticos creen que con el microteatro solucionamos el resto. Es ahí donde viene el peligro, ahí sí se destruye la profesión. Es decir, cuando los políticos creen que con el microteatro ya el teatro funciona, ahí ya malo. O que con el Es Fringe decir, pero hacen una labor social. Efectivamente, ya lo del Fringe o estas cosas que se están inventando, bueno, no vamos a entrar en ese tema porque esto, vamos, daría... Pero yo creo que hay sitio para todos. Y yo tengo que decir que la labor que está haciendo Ernesto Caballero aquí en el Centro Dramático Nacional me parece que tiene un abanico se está implicando, vaya, desde lo público, creo. Y esto también educa públicos, vaya, lo que está haciendo Ernesto, creo. Sí, pero seguimos con procesos de producción en lo público, que no es culpa de nadie, que no favorecen que se pueda ir a avanzar más en la investigación en otras... Claro. Y también porque además ahora están atados por unas reglas del INAEM que lo están haciendo gente que no sabe de teatro. Volvemos otra vez con lo de los riesgos, ¿no? O sea, pues ¿cómo hacen una ley de facturación el INAEM a alguien que no sabe que se está facturando porque desconoce qué es el teatro? Y eso desde los centros
nacionales creo que deberían de exigir también. Una última pregunta. Bueno, yo voy a hacer una sugerencia, puesto que se habla del alumno, y considero que no tiene mucha voz en esta jornada y somos ciertamente, en cierto modo, el futuro. Entonces, os propongo que para la próxima jornada le invitéis a un representante del alumnado a que se siente ahí, donde estáis vosotros. Representantes del alumnado y también Yo faltan he productores y propuesto, muchas figuras, ¿no? Yo proponía esto. Junto con los profesionales y que se le haga partícipe y que sobre todo se escuche la visión que tenemos de lo que se está poniendo. Yo estoy de acuerdo. Hemos estado hablando con Ángel Murcia, con alguien, para poder colgar en la web una encuesta para futuras mejoras, evidentemente. Esto ha sido una primera acercamiento, pero para que se puedan, los que habéis estado aquí, hacer una valoración y sugerencias y opiniones. Bueno, eso está muy bien. Sí, podéis Como hablar. vamos a tener muchas más jornadas, Claro. un montón, vamos a poder trabajar. Y además da igual dónde estáis, de este lado, de este lado del escenario, podéis preguntar e influir a las cosas. Bueno, para cerrar, si no queréis añadir nada más, voy a leer una cosita y nos despedimos. Hay muchas otras preguntas que se han dado este fin de semana, surgidas de las conferencias, mesas y debates. Las he ido recogiendo para recordarlas ahora al final. Recordarlas es el mejor resumen que se me ocurre. Creo que es buena idea cerrar lanzando preguntas para que las reflexiones creen nuevas preguntas para las segundas jornadas de plástica teatral, las que vengan. Y estas son: ¿es el arte transversal o una línea recta? ¿Es el arte político? ¿Es el arte reflexión e ideología? ¿Se convierte el espectador de las instalaciones en un actor? ¿La escenografía genera dramaturgia o está al servicio del texto? ¿Es el vestuario parte física de nosotros? ¿Somos cada vez más estilistas que figurinistas? ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones? ¿Qué derechos estamos cediendo en los contratos? Si no tenemos derechos, ¿cómo queremos que se nos reconozca? ¿Por qué las entidades de gestión no han venido? ¿Cómo se funde el elemento visual y el textual? ¿Cómo influye el actor en el espacio y en la luz? ¿Cómo influye el espacio en el actor? ¿Cómo enseñaremos la escenografía en el futuro? ¿Es la escenografía un lugar de reflexión? ¿Es el espacio un lugar de afirmación, de maduración? ¿Quién trabaja el espacio de las palabras? ¿La escenografía es indisociable del espectáculo? ¿De qué lado está ella? ¿Del lado del espectador o del espectáculo? ¿Cómo es la relación del artista con el técnico? ¿Qué orientaciones y horizontes quedan pendientes para los profesores de estas disciplinas artísticas? ¿Se pueden cambiar las dinámicas estandarizadas desde la educación? ¿Se puede enseñar a leer y a comprender el mundo? ¿Existe la videoescena? ¿Puede un vídeo ser el motor de la creación de un espectáculo? ¿Por qué y cómo se recurre a las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías hoy y las viejas? ¿Qué otras disciplinas artísticas vendrán a incorporarse en el futuro de la plástica teatral? ¿Somos suficientemente multidisciplinares? ¿Hay capacidad de hacer vanguardias o solo de hacer modas? ¿De dónde surge la poética? ¿Es un lenguaje que nos es afín y natural? ¿Tenemos una poética propia? ¿Hemos experimentado suficiente con un teatro de la imagen? ¿Acaso lo necesitamos? ¿No lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo? ¿Estas son reflexiones pasadas y manidas? ¿Qué diferencias hay entre lo visual y la visión? Bueno, con esto terminamos las primeras jornadas de escenografía y plástica teatral, no sin antes dar las gracias a mis compañeros en el escenario, a los asistentes, a la gente que ve la web que no ha podido venir, al equipo técnico, hombres y mujeres, a la gente que ha estado de producción y de la administración haciendo esto posible, a Pau Ferrer por la iluminación, gracias, y Álvaro Luna por los vídeos, etcétera.
Bueno, A la Asociación de Iluminadores. a la asociación a todas las asociaciones. Ayer me dijeron una cosa, perdona. Sí. Que en el programa viene todo el mundo y quien ha puesto realmente el espacio escénico, la escenografía, no viene. Es verdad. Es curioso, lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer. Es buena esa. El año que viene las segundas. Súper.